siempre, damos gracias a nuestro Dios por la bendición y la responsabilidad de traer su palabra cada domingo. Hoy continuamos con esta serie que ya hace casi un año iniciamos, titulada Señales Proféticas. Estamos usando el capítulo 12 de Apocalipsis porque en él hemos estado mirando 3 señales proféticas. Señales que ocurrirán antes de la manifestación gloriosa. La primera que ya vimos, la guerra cósmica, esa gran batalla de los siglos que comenzó en el mismo cielo con la rebelión de Lucifer convirtiéndose en Satanás. Luego vimos la guerra en el cielo, el ángel luchando contra el dragón, ¿recuerdan? Y hoy vamos a ver esa tercera señal que está en este capítulo, en los versos del 13 al 17, y es lo que hemos titulado La guerra en la tierra. Señor, gracias, porque tú eres Dios y te pudimos un día, por esa gracia, conocerte. Tenemos tu palabra a través de la cual nos habla, Señor. Ayúdanos a amarla y a acudir a ella como fuente de vida y fortaleza, Padre. En esta hora estamos aquí suplicando tu poder, el poder de tu Espíritu que nos guía a toda verdad, para andar en esa verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, uno de los grandes estigmas, y podríamos decir más sombríos en la historia de la humanidad, ha sido el persistente fantasma del antisemitismo. A lo largo de los siglos, los judíos han sido un pueblo que ha experimentado el odio y la persecución más que cualquier otro pueblo en la tierra. Los que conocemos a Jesús y tenemos su palabra y hemos leído las profecías, sabemos que las implicaciones de esta persecución van mucho más allá de lo terrenal y de lo material. Es una persecución con implicaciones espirituales, es una manifestación física de la gran guerra que se produce en el orden espiritual. Satanás está decidido a destruir ese pueblo, porque como hemos dicho en otras oportunidades, la nación de Israel es una evidencia poderosa a favor de la existencia de Dios. Un pueblo que Dios escogió con la finalidad de que se convirtiera en bendición para el mundo entero. Lo hizo no porque hubiera en ese pueblo algún mérito o virtud, simplemente en su soberanía y expresando una gracia abundante para con este pueblo. Satanás quiere acabar con esta nación. ¿Por qué? Porque los eventos proféticos del futuro están muy relacionados con este pueblo. Si Satanás logra hacerle desaparecer, con toda honestidad, podemos tomar la Biblia, cerrarla y ponerla en un rincón. Pero a pesar de todos los intentos, no ha podido ni podrá lograrlo. Su acometida se ha estado verificando a lo largo de la historia. Quizás uno de los más abominables eventos más recientes fue el Holocausto judío, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados. E increíblemente, algunos hoy niegan la existencia de un holocausto. No debemos sorprendernos. Hoy también hay gente que cree que la tierra es plana. Pero es el diablo. Y no va a cesar en sus intentos. En los tiempos futuros, el libro de Apocalipsis nos revela que su acometida, la acometida satánica contra los judíos, comenzará durante la tribulación. Específicamente con la llegada al poder del llamado anticristo. Sabemos que antes la iglesia será arrebatada de este mundo.
Durante los primeros 3 años y medio de tribulación, Satanás trabajará para extender este poder del último dictador mundial. Una vez que logre consolidar su poder en una gran mayoría, entonces usará Satanás a este personaje llamado el anticristo para sus malvados propósitos. Y su intención no ha cambiado. Uno de los blancos fundamentales será hacer desaparecer a los judíos, perseguirles. La Biblia nos dice que al comienzo de la tribulación, este hombre que se va a levantar con una corona, dice Apocalipsis 6, sin flechas, o sea, a través de la demagogia, irá usurpando de una manera muy sutil el poder, va a establecer un pacto con la nación hebrea. El libro de Daniel en el capítulo 9, verso 27, habla de este pacto, el pacto de protección del anticristo. Un pacto que será roto a la mitad de los 7 años, después de los primeros 3 años y medio. Se va a manifestar como el perseguidor de Israel en la última parte de la tribulación. Allí va a revelar su verdadera naturaleza cuando lo quebrante y ocurra lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, que la Biblia menciona como la abominación desoladora. Abominación que se relata en el libro de Daniel capítulo 11, en el libro de Daniel capítulo 12, verso 11, en Mateo capítulo 24, verso 15 y 16, cuando dice el que le entienda, cuando veáis la abominación desoladora. No es más que un acto blasfemo en que este personaje se va a declarar Dios. Voy solo a leer un pasaje en la segunda carta a los tesalonicenses, un pasaje del Nuevo Testamento muy conocido, en el que hemos meditado en otras oportunidades. Segunda a los tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y verso 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí son frases que hacen alusión al anticristo. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La Biblia también dice en Juan que han surgido muchos anticristos. Es más, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Cuando hablo del espíritu del anticristo, me refiero al sistema de pensamiento que tendrá este hombre, caracterizado por la rebeldía contra Dios y todo lo que él representa. Una rebeldía que ya hoy está operando. Ya hoy es visible para todos aquellos que amamos a Dios. Hoy vemos cómo una y otra vez este sistema de pensamiento se expresa a través de la política, a través de las ideologías, a través de los entretenimientos. En fin, una y otra vez vemos los dardos de fuego del maligno, que es sino el extremo feminismo, que es sino la ideología de género, corrientes de pensamiento que están destinadas no solo a oponerse a Dios, sino a sus verdades y valores. El feminismo, la ideología de género, quieren destruir la familia. La familia fue creada por Dios. Él tiene la patente. Él sabe cómo funciona. Y sabe que es esencial para tener una sociedad saludable. Hoy vemos que esto existe. La proliferación de ideologías ateas, la propaganda de la promiscuidad sexual, de la fornicación, del adulterio,
lo que usted ve hoy es pura basura. Hay que ser muy sabio y maduro para elegir correctamente qué ver y qué oír. Dios es un estorbo. La Biblia es un libro retrógrado, desactualizado. Los cristianos, unos cristianos bíblicos, unos fanáticos que rayan en la locura o el delirio. Ese es el espíritu del anticristo. Juan dice, han venido muchos anticristos. Y habéis oído que viene. O sea, se han levantado figuras que han tipificado a este último dictador mundial. Se han levantado ideologías, sistemas de pensamiento que le ayudan a hacer el trabajo al anticristo, pero eso no excluye que al final se va a levantar uno que va a ser la encarnación de toda la perversidad y el mal. Este hombre va a llegar al punto de decir, aquí no hay más Dios que yo. Ahora me van a adorar a mí. Esto lo hará a la mitad de los 7 años. Esto es la abominación desoladora. El pueblo judío, que es un pueblo de manera general que no adora a otros dioses, que si algo aprendió es el amargo precio de la idolatría, se va a negar a esto. Es entonces cuando van a ser perseguidos intensamente por el anticristo. Ya Dios habrá estado trabajando con esta nación y muchos se estarán convirtiendo al evangelio. Y muchos más vendrán en estos días de persecución futura. Ese es el remanente que se va a volver a Dios en los tiempos del fin. Ese es el remanente cuando dice la Biblia en Romanos capítulo 11, y entonces todo Israel será salvo. Una persona no puede ser salva si no oye el evangelio. Una persona no puede ser salva si no es a través de Jesucristo, por medio del arrepentimiento y la fe. Una persona no se salva por haber nacido en Israel. Una persona no se salva por ser judío. No importa que sea judío de pura cepa. Si no acepta el evangelio de Cristo, va al infierno. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando hoy un judío conoce el evangelio, es parte de la iglesia del Señor. Será parte del grupo que el Señor se va a llevar. En aquellos días, cuando un judío conozca a Cristo, será el Israel de Dios, el que habla en Gálatas, y el que algunos han apelado y retorcido groseramente para que ese Israel de Dios sea la iglesia, sin respetar el contexto en el que Pablo menciona al Israel de Dios, que no son más que los judíos que habían allí que conocieron a Jesucristo. Ahora, después que ocurra esta abominación desoladora, se va a desatar, repito, una guerra física contra Israel. Y vuelvo al punto, no podemos nunca perder el enfoque y darnos cuenta que detrás de todos estos eventos proféticos hay una batalla espiritual. Sucede hoy, ha sucedido en el pasado, sucede hoy y seguirá sucediendo. Tú y yo vemos circunstancias, vemos personas, vemos ideologías, pero los que pertenecemos a Dios y hemos sido sellados por su Espíritu y lo tenemos en nosotros, recibimos de ese Espíritu el discernimiento para poder darnos cuenta de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por eso, mis hermanos, lo he dicho y lo he repetido hasta la saciedad. Esto trae una implicación para nosotros hoy. Reconocer con total humildad que si queremos prevalecer en esta guerra, necesitamos a Dios. No solo lo necesitamos para ser salvos, necesitamos su poder
para vivir en victoria en el presente. Por eso Efesios capítulo 6 nos dice, toma toda la armadura de Dios. Es algo que viene de Él, no de nosotros. Y es triste que haya muchos que, llamándose hijos de Dios, no entiendan esto. No puedes ver la mano de Dios en tu vida de una manera gloriosa, poderosa, si no vives en comunión con Él. Si no le buscas en oración y a través de su palabra. Si no mantienes tus cuentas claras con el Señor, si dejas que pecado tras pecado se acumulen en tu alma será lo más parecida a un basurero. Y por Dios, recuerda lo que es la salvación. El Señor viene a nuestras vidas. Somos su templo, su morada. No significa que nos convertimos en seres perfectos. Ninguno de nosotros lo es. Ninguno. Santiago dice, si alguno se cree varón perfecto, examine la parte más fea de su cuerpo. ¿Saben cuál es? La lengua. ¿Por qué los niños cuando quieren ofender a alguien, a otro niño, qué le hacen? Le sacan la lengua. Eso es un ejemplo para que nos demos cuenta que todos tenemos batallas que librar, peleas que luchar con nosotros, con la carne. El enemigo está adentro, pero también está afuera, haciendo y deshaciendo. Yo les he contado muchas veces que cuando más he buscado a Dios, es cuando más he sentido, además de la presencia poderosa de Dios, la presencia del mal. Es cuando más malos pensamientos han llegado, cuando más tentaciones han aparecido. Por eso le digo, no se vaya a creer que porque busque a Dios la cosa se le va a poner fácil, no. Pero recuerde, hermanos, hay un mundo espiritual. No lo que vemos es simplemente lo que existe. Partiendo de que creemos en un Dios sobrenatural, en el Dios sobrenatural. En el Dios vivo. Necesitamos de su ayuda, hermanos. Necesitamos orar más como creyentes. Necesitamos orar más como iglesia. Necesitamos poner cada pensamiento, someter cada pensamiento a Cristo. De lo contrario, no vamos a glorificar a Dios, hermanos. La carne reclama ser satisfecha. La carne nos arrastra en la dirección opuesta a Dios. Tenemos que negarnos y buscar del Señor, más aún en estos tiempos difíciles. Quiero ahora que me acompañen a mirar estos 3 ataques que forman parte de esta señal. Y aunque estamos hablando de un evento futuro que tiene que ver con Israel y en un contexto específico, no vamos a dejar de sacar aplicaciones para nosotros. En el verso 3, 13 y 14 está el primer ataque. Dice la Biblia, pero nosotros debemos, disculpen, es en Apocalipsis capítulo 13, 12, 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Habíamos hablado de una batalla entre Miguel y el dragón Satanás. Hablamos del final de esa batalla. El dragón fue arrojado a la tierra, frustrado y enfurecido por su expulsión definitiva del cielo, desesperado, y como dice el verso 12 de Apocalipsis 12, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe. Y trata de redoblar sus esfuerzos, de oponerse a los planes de Dios. Él sabe que la Biblia dice en Apocalipsis 20, del 1 al 3, que al final
va a ser encarcelado en el abismo. Ese no es el lago de fuego donde será atormentado al final, pero bueno, va a haber un periodo en que Satanás será encarcelado, Apocalipsis 20 del 1 al 3, por 1000 años. Y antes que eso pase, furiosamente persigue a la mujer. Ya dijimos quién era la mujer. Israel. Dijimos que había dado a luz a un hijo varón. Cristo, que era judío, vino de la nación de Israel. Dice que persiguió, o sea, andar detrás, cazar. Aquí describe un acoso hostil y una persecución férrea de Satanás contra los judíos en su vida al desierto. Esto no es sorpresa porque otros libros de la Biblia hablan sobre esto. Acuérdense que las profecías son un reflejo de acomodar lo espiritual con lo espiritual. La misma palabra de Dios se va acotejando una con otra. El mejor intérprete de la Biblia es la propia Biblia. Hay un pasaje que ya hemos hablado sobre él, que está en Mateo 24, el famoso discurso del Monte de los Olivos. Jesús advierte al pueblo judío sobre esto. Mateo 24 es un pasaje específicamente para los judíos de aquellos días. Yo no lo voy a leer ahora, pero allí en Mateo 24, desde el 15 hasta el 22, bueno, no lo voy a leer, no, tengo que leerlo porque me es necesario para que comprendan de lo que estoy hablando. Mateo 24, del 15 al 22, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, esto es profecía. Esto es profecía futura. Esto es profecía relacionada específicamente con los judíos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Acuérdense que habla de Judea, habla de montes, habla de azotea, como las casas judías de aquel tiempo tenían una azotea parecida a la que usaron los amigos del paralítico para subirle allí, quitar todo lo que estaba estorbando y hacer que este hombre impedido descendiera allí mismo donde estaba Jesús. Las casas judías eran así, o sea, son elementos que están hablando de judíos. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encinta y de las que creen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, judíos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es para los que están soñando, ya esto se cumplió. Bueno, tú puedes hacer que se haya cumplido si retuerces el contexto bíblico. Pero aquí dice que no. Es un peligro que va a producirse y va a traer la necesidad de huir de manera inmediata, a tal punto que no habrá tiempo para recoger nada de las casas. Las mujeres que estén encintas y tengan niños pequeños van a ser las más vulnerables. No les va a ser fácil huir con rapidez. Tan severo será el castigo, el peligro, que Dios intervendrá por causa de los judíos y también de los gentiles que se habrán convertido en aquellos días, y muchos de ellos también estarán en Israel. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Ellos en ese momento van a necesitar desesperadamente una ayuda de cualquier tipo. Dios va a usar a muchos gentiles para ayudar al pueblo judío. ¿Cómo lo sabemos? Mateo capítulo 25, del 31 al 40, yo no lo voy a leer, aparece un relato de un juicio que no es el juicio final, que no es el juicio ante el gran trono blanco, que no es el juicio del tribunal de Cristo, es el juicio de las naciones, que va a separar las ovejas de los cabritos. Y específicamente va a analizar cómo trataron al pueblo judío. Por eso habla allí de tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste desnudo. Sé que muchos a veces usamos este pasaje para hablar en el presente, pero ahí estamos hablando de aplicaciones.
Repito, un texto tiene una sola interpretación, pero puede tener varias aplicaciones. No está mal aplicarlo para nosotros también, pero no se nos puede olvidar el contexto original en que fue dicho. Los judíos, cuando escapen, van a necesitar una gran cantidad de ayuda. Muchos gentiles van a mostrar que tienen una fe auténtica al ayudar a los judíos. Estas personas de Mateo 25 no se salvan por darle comida al hambriento, recoger al forastero, cubrir al desnudo. Simplemente estas cosas son evidencias de que tienen una fe auténtica. Y específicamente cuando huyan al desierto van a necesitar esa ayuda. Juan ve en su visión, regresando a Apocalipsis, 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Esto es un lenguaje figurado. Está describiendo a Israel huyendo del ataque de Satanás a través del anticristo. Usa una metáfora. La metáfora es las 2 alas de la gran águila. ¿De dónde sale esta metáfora? Yo no voy a abrir un comentario ahora para leerle. Simplemente la misma Biblia. Éxodo 19, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. La figura es que Dios llevará a Israel a un lugar seguro de la misma manera que les libró en el pasado de la esclavitud en Egipto. Hay otros pasajes donde aparecen las alas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, Isaías capítulo 40, en el verso 31, y aquí las alas simbolizan fuerza, fortaleza. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Además de fortaleza, las alas significan velocidad. Salmo 18:10. Salmo 18:10. Este es otro verso que nos explica el significado de las alas. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. ¿Qué tenemos aquí? A las alas como símbolo de fortaleza y velocidad. La idea es que el pueblo huirá velozmente con la fortaleza del Dios vivo. Además de todo esto que hemos visto, las alas también se refieren a protección. Por ejemplo, cuando un águila quiere cubrir a sus polluelos o proteger a sus polluelos, los cubre con sus alas. No solo un águila, muchas aves hacen esto. Moisés se regocijó en el libro de Deuteronomio. Acompáñenme, yo sé que voy rápido, pero para eso grabamos el sermón, gracias a Dios. Ustedes después pueden mirar estos versos y comprobar lo que estoy diciendo. Deuteronomio capítulo 32, verso del 9 al 11. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yelmo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos. Las alas del águila, fortaleza, velocidad, protección. Esas grandes aves con enormes alas sirven como un símbolo de la protección y del refugio de Dios para Israel. ¿Por qué Dios usa esto? Porque está hablando con seres humanos. Y nuestra capacidad, aunque algunos científicos dicen que usamos del cerebro solo una pequeña cantidad,
un por ciento muy pequeño, la mente humana es finita. Y cuando Dios se revela, es darse a conocer, dar a conocer lo que el hombre no puede saber si él no se lo dice. Dios toma nuestras palabras, toma nuestras cosas que no son familiares, que conocemos, para que podamos entender. De otra manera nos quedaríamos en blanco y trocadero. Por eso la Biblia habla de que Dios se arrepiente, aunque no se arrepiente como nosotros. Por eso la Biblia usa muchas expresiones para que nosotros entendamos. Esto no son águilas literales, esto habla de la protección de Dios. Dice que los va a llevar a protegerlos. ¿Dónde? A su lugar. ¿Cuál es? No lo sabemos. Algunos piensan que será el desierto igualmente. Algunos estudiosos han sugerido específicamente una ciudad, que por cierto, si van por esa zona, traten de verlo, los que les gusta viajar el mundo. Es la ciudad de Petra, una ciudad construida en pura roca, que para llegar a ella el acceso es bastante restringido, muy incómodo, se tiene que entrar con mucho cuidado. Es toda una ciudad, esculpida en los rocosos acantilados de Edom, entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba. Se llega a ella solo a través de un estrecho desfiladero. Era una ciudad muy fácil de defender en tiempos antiguos, pero la realidad no vemos que la Biblia dice el lugar. ¿Por qué? Porque no es importante. Pero será un lugar de refugio. Y un lugar que creemos que estará deshabitado, porque esa palabra generalmente se emplea en la Biblia para hablar de la región deshabitada al este de Jerusalén. La realidad es que Dios vela por su pueblo. Lo hace hoy, lo hará en el futuro. Aquellos que de Israel le conozcan serán guardados. Los gentiles que sean perseguidos, Dios estará con ellos. Será un lugar de refugio. Y no solamente que Dios le va a proveer el lugar, sino que los va a sustentar. Ay, pastor, ¿y usted cree que eso sea posible? ¿Usted cree? Ya se me adelantó. ¿Usted cree? Con tantos... Imagínense en un sistema de control total, donde nadie podrá comprar, que por cierto, el próximo sermón tiene que ver con la marca de la bestia, la famosa marca. En una sociedad de total control, donde nadie podrá sobrevivir si no está bajo ese control. Algo que ya hoy existe. Usted sin un número de social no puede hacer nada. Absolutamente nada. Muy pronto se irán cambiando los métodos. Ya se habla de ponerse un microchip. El efectivo prácticamente ha desaparecido. Usted lo pueden encontrar donde quiera que esté. ¿Sabían ustedes que a las torres o sea, a las compañías celulares, por ley se les obliga que tienen que tener cierta cantidad de distancia, la ubicación exacta de todos los que usan su sistema celular? En otras palabras, si hoy la policía quiere saber dónde está uno, lo encuentran fácil. De la única manera que no podrá es que se desaparezca de la tecnología de los celulares. Algunos están oyendo eso. Yo sé que para algunos eso es como una sentencia de muerte. Sobre todo hoy que se ha creado una dependencia patológica de la tecnología. Me gusta la tecnología, sé que me agarró ya viejo y que es cómoda y que te resuelve muchos problemas, pero cualquiera se vuelve adicto y gasta una cantidad de tiempo en tantas boberías. Oye, la gente no tiene que leer para saber sobre algo. Lo googlean. Muy fácil. Creo que esto nos ha superado y nos seguirá superando. Muy peligroso, muy peligroso. Ahora, ¿cómo va a vivir esa gente en el desierto
Hermanos, Dios lo hizo en el pasado. Los judíos van a necesitar ayuda del exterior. Dios les suplirá comida de manera sobrenatural como lo hizo a los antepasados. ¿Se acuerdan del maná? ¿Se acuerdan de las codornices, Éxodo 16? Que ya los judíos tenían el maná, maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la comida, hamburguesa de maná, arroz con maná. Pero era pan del cielo. Yo creo que fue así, las codornices que comenzaron a volar bajo para que ellos pudieran atraparla. Bueno, si usted no cree que esto pueda pasar en el futuro, entonces ¿qué hace creyendo que Dios lo hizo en el pasado? ¿Se acuerdan de Elías? Cuando Dios lo sostuvo en el arroyo de Querib. ¿Se acuerdan cuando usó a los cuervos? ¿Han visto los cuervos? ¿Saben lo que es un cuervo? Yo creo que en estos tiempos futuros de juicios milagrosos y devastadores, también Dios de manera milagrosa va a proveer para su pueblo. ¿Qué tiempo pasará esto? Un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Esta frase fue tomada de Daniel. Volvemos otra vez a citar la Biblia. Daniel capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Ahí está hablando del anticristo. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán, hablando de los judíos, entregados en su mano hasta tiempo. Tiempos y medio tiempo. ¡Qué tremendo! Estos son milagros, hermano. ¿Cómo un libro tan diferente y con tantos años de separación encaja tan a la perfección? Porque es palabra de Dios. Daniel capítulo 12, verso 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto se refiere, tiempo, un año. O sea, un tiempo, tiempos, 2 años. Y la mitad de un tiempo, medio año. Se refiere al periodo de 3 años y medio que Jesús llamó la gran tribulación. En Apocalipsis se define de otra manera. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:13 dice 1260 días, saque la cuenta, 3 años y medio. En Apocalipsis capítulo 11, verso 2 dice 42 meses. Es increíble cómo la Biblia encaja de manera tan perfecta. Dice que Dios lo guardará porque habrán huido delante de la serpiente. Satanás no va a poder llegar allí. No podrá. Ese es el primer ataque. El segundo, verso 15 y verso 16. Vamos a regresar a Apocalipsis 12. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Fracasó el primer intento de masacrar al pueblo judío. No puede hacerles daño en su escondite. Va a cambiar de táctica. Sabemos que como habla de una serpiente y no es una serpiente real, tampoco el agua que arrojó será real, agua como un río. Esto viene del Antiguo Testamento, donde las inundaciones representan problemas. Yo quiero solamente ver algunos versos. Los demás se los voy a mencionar en el libro de Job, capítulo 27, verso 20. Se apoderarán de él torrentes
como de agua. Salmo 18, verso 6. Salmo 18, 16. Salmo 18, verso 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Salmo 32, verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Las aguas, las inundaciones, como un río, representan problemas. Los judíos van a tener problemas. Pero además, representan a un ejército invasor que los va a destruir. Vamos al libro de Jeremías, por favor, en el capítulo 46, verso 8. Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Una nación que es simbolizada como un río que está pensando en un ataque. Jeremías 47, 2. Así ha dicho Jehová, he aquí suben las aguas del norte y se harán torrentes, se inundarán la tierra y su plenitud y los moradores de ella y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. El profeta Jeremías está hablando acerca de los filisteos antes que destruyesen a Gaza. Daniel capítulo 11, verso 26. Daniel 11, 26. Leemos lo que dice la Biblia. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Bueno, todo esto también habla de invasiones. Israel estará en problemas en el desierto. O sea, Dios le va a proteger, pero serán consecuencias de problemas. Se experimentará una persecución. El diablo tratará de que Israel sea arrastrada por el río, que la inunde, que la consuma y la destruya. De una manera espectacular, la tierra ayudó a la mujer. Abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. Una metáfora que nos recuerda la victoria de Jehová sobre el Dios, la victoria de Jehová de los ejércitos sobre Faraón. Éxodo 15, 12 dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Otro paralelo, la historia de Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra Moisés y la tierra se abrió y los tragó. Número 16. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, puede ser uno de los muchos terremotos que se van a producir en la tribulación. Quizás Dios haga que la tierra se abra y que se trague a las fuerzas de Satanás. Es un ataque. ¿Qué ataque? Al Israel huir al desierto, el anticristo los va a perseguir. Sus ejércitos le perseguirán. Tercer ataque. Verso 17. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Dice la Biblia, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué va a pasar? Bueno, que este enemigo frustrado, completamente frustrado, lleno de ira por su incapacidad de destruir a la mujer Israel, el dragón Satanás va a buscar nuevos objetivos. ¿Quiénes? El resto de la descendencia de ella. Algunos ven una alusión aquí a los 144,000. Otros van a ver o ven aquí a los creyentes gentiles de la tribulación, que son hijos de Abraham por fe, el Israel de Dios.
Parece mejor considerarla como una frase global que se refiere a todos los que invocan el nombre de Jesucristo. En otras palabras, aunque estamos hablando de una guerra física, sus implicaciones son espirituales, y cuando el diablo vea que ya no puede contra aquellos que escaparon, va a regresar a perseguir ¿a quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquellos que habrán conocido el Evangelio y que estarán viviendo durante esos terribles años. Mandamiento es una palabra muy empleada en los escritos de la Biblia para referirse a los mandamientos del Nuevo Testamento. En realidad es una alusión a toda la palabra de Dios. El testimonio de Jesucristo es lo que tiene que ver con Jesús. El Evangelio mismo, las verdades que la Biblia nos presenta en su palabra a través de Jesús o acerca de Jesús. Los que serán perseguidos serán personas que han nacido de nuevo, que aman a Dios y estarán pagando un alto precio por esto. En aquellos días no habrá lugar para un cristianismo light como el que hoy muchos viven. Aquellos no serán días de comodidad, serán días de persecución. Muchos van a morir, pero ¿saben qué? Estarán tan seguros de lo que creen, en quién han creído y a dónde van, que no les importará morir. Si de pronto hoy tu vida fuera colocada en la terrible disyuntiva de o mueres creyendo o te salvas renegando, ¿qué harías? Es muy fácil decir, voy a dar mi vida cuando estoy aquí, entre otros, y no estoy en esa situación. ¿Pero estás preparado? Yo no creo que uno que no está preparado para vivir por Cristo esté preparado para morir por Él. No. Si hoy Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador, no digas que vas a dar la vida por Él. Dios no te está pidiendo que mueras, te está pidiendo que vivas para Él. Hoy mucha gente necesita del Evangelio y ser salvo, pero escuche bien, ¿cómo lo van a conocer si nosotros no somos la sal y la luz que debemos ser? Si no estamos marcando una diferencia en el lugar que nos ha puesto. Muchas vidas hoy están yendo al mismo infierno. Es muy fácil decir yo amo a Dios cuando todo está bien. Pero cuando las cosas se complican, cuando Dios pone a prueba tu fe, cuando Dios te dice que no, después de haber estar orando para que todo salga bien, con tu familia, con tu vida, o que de pronto te encuentres con la terrible noticia de una enfermedad terminal y oras y Dios te dice no. Estaba leyendo un libro esta semana y una de las cosas que me impresionó fue, escrito por Lee Strobel, fue una entrevista que le hizo a Luis Palau. Ustedes saben quién era Luis Palau. Un evangelista que ha sido instrumento de Dios para ganar miles de almas. Dice Lee Strobel que él era amigo de Luis Palau. En una ocasión se encontraron hace muchos años en un lugar donde estaban almorzando y aquel hombre se acercó con una humildad tremenda a sus amigos y le dijo, quiero pedirle un favor. Y ellos le dijeron, dígame, Luis, oren por mi hijo. Está apartado del Señor. Y yo quiero que él regrese a los caminos de Cristo. Dice que se impresionaron tanto con ver a un hombre como Luis Palau pidiendo la oración por esto. Le prometieron orar. Y dice Lee Strobel, cuando Luis Palau te decía, quiero que oren por mi hijo, no solamente significaba que lo mantuvieran en oración, sino que allí mismo oraran. Y oraron. Bueno, hoy su hijo continúa el ministerio de Luis Palau. Lee Strobel tuvo la oportunidad de entrevistarlo unos meses antes de morir. Yo no sé si ustedes saben que Luis Palau regresó en una ocasión de una de sus cruzadas pensando que tenía una gripe.
Fue al doctor, el doctor le dijo, parece que es una gripe. Pero para estar más seguro vamos a hacerle un examen de sus pulmones. Y allí lo hicieron. Le encontraron cáncer en un estado terminal. El doctor le dijo, se puede someter a un tratamiento para tratar de tener una mejor calidad de vida, pero usted se va a morir. Si usted quiere ver las declaraciones de Luis Palau, después que supo esto, búsquela en internet. Me impresionaron profundamente, porque no vi la más mínima vacilación en cuanto a su fe. Es fácil estar firme cuando estamos sanos. Strobel le preguntó, ¿y usted le ha pedido a Dios que lo sane? Y le dijo, Lee, francamente no he orado por eso. Ya yo tengo más de 80 años. ¿Y algún día tengo que irme? No he orado por eso. Pero quiero vivir más intensamente para mi Señor los meses que Dios me dé. Y así fue. Aún estando en ese estado de tratamiento, todavía salía a predicar. Y él le decía, ¿qué es lo que más anhelas del cielo? Y dice, ver al Señor, estar con Jesús, conocer al Padre y ver al Espíritu Santo. Le dice, es más, Luis, yo sé que esto, Lee, yo sé que esto no es posible, pero si te pudiera mandar un mensaje de texto del cielo, te diría, estoy disfrutando de lo que creemos. Yo sé que a ti te gusta la investigación. Tomando esta declaración, le dice Lee a Palau, bueno, vamos a imaginar que usted pudiera mandar un mensaje desde el cielo a las personas que están en la tierra. ¿Qué usted le diría? Dice que se sorprendió con lo que le dijo. Le dijo, que no sean estúpidos. Dice, ¿cómo? Que no sean estúpidos. Y él le dice, pero eso, ¿sabes por qué? Porque es tamaña estupidez despreciar el regalo de la salvación en Cristo, la eternidad en el cielo con Dios, para irse al mismo infierno. Dime tú si no es una estupidez. Qué tremendo, hermanos. Eso es fe. Yo a veces me pregunto de qué material estamos hechos cuando unos pocos vientos de adversidades nos sacuden. Yo creo que la prueba tiene la capacidad extraordinaria de manifestar el fundamento sobre el que descansan nuestras vidas. Esta gente van a pagar un alto precio. Nosotros no sabemos qué tiempo Dios nos va a conceder en esta tierra. ¿Hasta cuándo estaremos aquí? No sabemos si tendremos que experimentar persecución como la Biblia advierte a sus seguidores y que otros hermanos nuestros ya están experimentando. Pero nos mantendremos firmes. Seguiremos creyendo que Jesucristo no es solo una razón poderosa para morir, sino una razón poderosa para vivir. Porque al final de este lado todo es temporal y pasajero. Si usted vive de espaldas a Dios, ha tomado una decisión terrible. Este es el momento que cambie. Este es el momento para que se vuelva del lado del vencedor. Porque no importa las cosas como estén poniéndose. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ese es el Jesús que yo creo. No el Jesús fabricado por estos payasos de la prosperidad. Un Jesús que no pasa de ser el genio de la lámpara, que solo está al servicio de estos desvergonzados para concederle sus caprichos. No, el Jesús que yo creo es el Salvador, pero también es el Señor, que siempre nos habló con total transparencia. Y nos dijo, le dijo a sus discípulos, lo dijo a usted, nos dijo a nosotros, ustedes van a tener aflicción en el mundo. No, Él no prometió en ninguna parte una vida cómoda.
Él dijo que el camino es angosto y la puerta es estrecha. Él dijo, niéguete a ti mismo, toma mi cruz y sígueme. Él con total honestidad le dijo, revisen sus motivaciones. ¿Acaso quieren irse ustedes también? Y con total sinceridad dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Por eso vemos gente que ama a Dios y muere. Por eso vemos gente que sufre y son fieles al Señor. Porque es que en la vida cristiana las cosas no se pueden medir de este lado. Se analizan desde la perspectiva eterna. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero también dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Al final, la victoria será una realidad. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Todo lo que haga el diablo, todos los ataques que va a tener contra Israel van a fracasar. No podrá evitar que Cristo regrese. No podrá evitar que establezca su reino terrenal y gobierne por 1000 años, tanto sobre judíos como gentiles, porque Él es Dios. ¿Estás tú preparado para creer lo que la Biblia dice? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más vas a vivir de espaldas a Dios? Supongamos por un momento que decidas negar a Jesús. Piensa por un momento que quieras cerrar tu corazón y tu alma al mensaje del Evangelio. ¿Qué te queda? ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te puede ofrecer vida y vida abundante? ¿Quién puede decirte con total honestidad, las cosas se van a poner malas, pero yo nunca te voy a abandonar? Yo sé que el viaje de la vida de sí es difícil, pero más difícil cuando el viaje se hace solo. Por fe andamos, no por vista. ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Si aún no te has entregado al Cristo Salvador, yo quisiera orar por ti. Voy a hacer algo que hace tiempo no hago. No estoy hablando a gente que ha nacido de nuevo. Quiero hablarles a aquellos que quieren nacer de nuevo. Quiero hablarles a aquellos que quieren entregarse a Jesucristo como Señor y Salvador. Que quieren tomar la decisión más importante de sus vidas. Si quieres hacerlo y hay alguien en esta hora que le gustaría que orara por él o por ella, por favor póngase de pie. No voy a insistir. Solamente voy a dar una oportunidad. Si de alguna manera estas palabras cobran sentido a tu alma y estás reconociendo que estás perdido, ven a Cristo ahora. ¿A alguien le gustaría ponerse de pie para orar por usted? Si no lo haces ahora, hazlo. Cuando estés en tu casa, en algún lugar. Pero escucha esto, es urgente que arregles tus cuentas con Dios. Tu eternidad está en juego. Y créeme, eso es demasiado. Que el Señor nos bendiga.